Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar el devocional de esta mañana y para esto vamos a tener un canto, primeramente con nuestro hermano Daniel. Dios le bendiga, hermano. Vamos a entonar el Salmo número 40, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso me sacó el Señor, del lodo cenagoso me sacó el Señor. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza al Señor. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza al Señor. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y confiarán en Jehová. Y confiarán en Jehová. Bien, en esta mañana, hermanos, vamos a tener este pequeño devocional y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, vamos a leer del versículo número 6 al versículo número 13, dice la palabra de Dios, ahí en sus casas con sus Biblias, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis revueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Vamos a orar en esta mañana para que Dios hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor Dios, gracias porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, Dios. Y gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, vas a hablar a nuestra vida, Señor. Dios, pero sobre todo que hables, Señor, y que nos ayudes a poner en práctica lo que aprendamos, Dios. Gracias por todo. Te pedimos por cada uno de los hogares que en esta mañana están esperando, Señor, de tu palabra. Bendícenos y ayúdanos en Cristo Jesús. Oramos, Dios. Amén. Bien, hermanos, esta mañana vamos a ver este devocional y le hemos titulado: Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios hoy más que nunca, hermanos. Siempre Dios ha estado ahí, pero el hombre se ha encargado de hacerlo a un lado.
pero aún a veces entre cristianos lo hemos hecho a un lado. ¿Por qué? Porque hemos muchas las veces caído en la cuestión de ser cristianos, nada más de monotonía. Vamos a la iglesia, hacemos muchas cosas nada más por monotonía. Cuando dice la palabra de Dios que tenemos que buscarle, decía la palabra de Dios en el verso donde tuvimos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay que buscar a Dios, hermano. Y quiero yo en esta mañana primeramente ver qué es buscar a Dios. ¿Qué es la expresión buscar a Dios? Se refiere al deseo de conocerle, al hambre y a la sed ardiente de tener una relación íntima con nuestro Señor. Implica la maravillosa sensación de desarrollar una unidad con Él, donde Jesucristo ya no es solamente nuestro Señor y Salvador, sino un amigo íntimo con quien podemos platicar y depender de Él todos los días de nuestra vida. Es tiempo de buscar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque lo hemos dejado a un lado. En el Evangelio de San Mateo 12:39, voy a pedirle que me ayude ahí con su vista. Evangelio de San Mateo 12:39, dice la palabra de Dios. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dice la palabra de Dios que hoy en día el hombre busca una señal, busca que Dios se manifieste, hermano. Pero Dios no quiere eso. Nosotros tenemos que buscarle. ¿Por qué? Porque hay que buscarle a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque el mundo quiere primero que Dios le demuestre que existe, que vive, que está ahí. Pero nosotros tenemos que buscarle. No importa, no debe de importarnos el que Dios esté, porque ahí Él siempre va a permanecer fiel con nosotros. Hay tres situaciones, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña cómo buscar a Dios. Tres formas de buscar a Dios. La primera forma de buscar a Dios, dice la palabra de Dios, que debemos de buscarlo en su palabra. En su palabra Dios nos habla a nuestras vidas por medio de ella. En Isaías 55:11, donde tuvimos la lectura, Isaías 55:11, dice la palabra de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando una persona confía en Dios, confía en su palabra, Dios cambia el corazón, Dios cambia la mente. Este libro transforma vidas y eso es comprobable, hermano. Tenemos nosotros que buscarle a Dios por medio de su palabra. Dios nos ayudará a conducir nuestras vidas también por medio de ella. En el Salmo 119:105, Salmo 119:105, la palabra de Dios nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es un camino, es una lámpara que Dios nos guía, en la cual nosotros podemos confiar en Él. ¿Para qué? Para que guíe nuestras vidas, nuestros pasos. Hoy en día el mundo está perdido, está en tinieblas. ¿Por qué? Porque no ha buscado la palabra de Dios. No busca a Dios, no busca su palabra. Por eso es que ahora ha fracasado el hombre. Porque mejor confía en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos, cuando debe buscarlo en su palabra. El buscarlo en su palabra también, dice la palabra de Dios, que su palabra nos da vida espiritual. En Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos da esa vida, ese pan de vida, hermano. ¿Por qué? Para que podamos subsistir. Y como cristianos tenemos que buscarle día a día por medio de su palabra. ¿Por qué? Para no tener espíritus débiles, hermano. No tener vidas débiles. ¿Por qué? Porque por medio de su palabra podemos crecer día a día, dice la palabra de Dios. La segunda vía con que podemos buscar a Dios dice que debemos de buscarlo mediante la oración. Hay un verso favorito para mí, dice: orad sin cesar. Y es una gran verdad que Dios nos enseña. Debemos orar día a día, hermanos, oraciones incesantes, sí, buscarlo mediante la oración.
Y para ello Jesús nos dio el ejemplo, hermano. Siempre oraba él con su Padre. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios que Jesucristo hablaba con su Padre para pedir dirección. Dice la palabra de Dios, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue un ejemplo para nosotros. Dice que pasaba la noche. Muchas las veces nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos? Pasan 5 minutos y nos cansamos, nos da sueño, pero podemos ver 1 hora, 2 horas, 3 horas un partido de fútbol, una película, una serie y no nos cansamos. Cuando dice la palabra de Dios que en aquellos días él se fue al monte a orar, dice, y pasó toda la noche orando a su Padre. Tenemos que orar sin cesar, hermanos. Es otro medio por el cual debemos buscar y podemos buscar a Dios. Cuando oramos también podemos expresar nuestras necesidades y nuestros sentimientos a Dios. Muchas las veces, hoy en día el mundo sufre de una enfermedad que se llama depresión. ¿Pero por qué sufre? Porque no consulta a Dios, busca en quién tener una confianza y siente que el mundo, que la gente alrededor no puede tener la confianza. Pero Dios dice que Él es justo y fiel para con nosotros. Y en el libro de Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios, orad que sin cesar. Y Dios quiere que cada día de nuestra vida oremos, busquemos. Dios nos está esperando, hermano. Dios está ahí, siempre va a estar ahí. Nosotros somos los que muchas las veces le hemos hecho a un lado, los que muchas las veces le hemos puesto por un lado y no buscamos el tener esa relación íntima con nuestro Dios. La tercera forma o la tercera vía, hermanos, para buscar a Dios es buscarlo en nuestras iglesias. Actualmente y hoy en día, debido a la situación que estamos viviendo, quizás no podemos convivir físicamente en nuestras iglesias, pero sí podemos convivir mediante las reuniones que estamos teniendo y las predicaciones virtuales, hermanos. Es una forma de alimentarnos, es una forma de buscarle a Dios, de querer aprender. Dice la palabra de Dios que el buscar a Dios debe de ser mientras Él pueda ser hallado. Y el buscarle a Dios en una iglesia es como estar en un hospital cuando uno está enfermo. ¿Por qué? Porque yo creo que día a día nuestra fe de repente siente menguar, de repente siente decaer. Y por eso tenemos que estar siempre buscándole a Dios. En el libro de Deuteronomio vamos a ver un gran consejo que daba Dios a Moisés y a todo el pueblo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, dice la palabra de Dios: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Tenemos que buscar a Dios por medio de nuestras iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a aprender, vamos a crecer espiritualmente y, como dice la palabra de Dios, cuidar de cumplir todas las palabras de esta ley. Hermanos, son esas 3 cosas o esas 3 formas que podemos buscar a nuestro Dios. Hoy es día de que busquemos a nuestro Dios. Busquemos hoy a nuestro Dios de corazón y que en este tiempo que estamos quizás muchos en nuestras casas y que vamos a estar aún algún tiempo más en nuestras casas, que sirva para mejorar nuestra relación con Dios, que sirva para tener esa relación más íntima con Dios que quizás hemos perdido. ¿Por qué? Porque nos hemos afanado quizás en el trabajo, en tantas cosas que muchas las veces quitamos el tiempo de Dios y no le otorgamos el tiempo que debe ser suficiente. Cuando Dios dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque Dios ahí va a estar. Siempre ahí va a estar para escucharle, siempre ahí va a estar para aconsejarle y siempre va a estar ahí para defendernos, hermanos. La gracia de Dios estará siempre con nosotros cuando nosotros le busquemos a nuestro Señor. Vamos a orar en esta mañana y agradecer a Dios por su palabra.
Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender, Señor, y de saber que tú estás ahí siempre, que estás pendiente de nuestras palabras, de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, de nuestras necesidades, Dios. Te pedimos que en esta mañana a cada uno de mis hermanos, Señor, tú sabes las necesidades que tienen en sus hogares, en sus familias, Señor, en su salud, en su economía, Dios. Pero, Señor, no hay otra manera de solucionar esas situaciones más que buscándote, Señor. Permítenos día a día buscarte, permítenos día a día, Señor, el poder tener esa relación íntima contigo, Señor. Y, Señor, que tú siempre estés con nosotros, Dios. Gracias porque eres bueno. Bendice, Señor, este León, Guanajuato, bendice este México, Señor, y bendice el mundo entero, a cada una de las iglesias, a cada uno de los misioneros, Señor, y de los hermanos en Cristo, Señor. Que tú estés ahí con nosotros, Señor, siempre protegiéndonos y cubriéndonos de toda cosa que estorbe, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano.